Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un honor conducir esta mesa de discusión con dos economistas tan reconocidos. Y pues, como sabemos, tras una pandemia que nos ha golpeado como país en términos de vidas humanas, trajo crisis política y, por supuesto, muy tangiblemente crisis económica, hay que tener en cuenta que esta pandemia todavía no se ha ido, pero tras esta han seguido diferentes choques externos, ¿no? El más visible en este momento es quizás la inflación alimentaria. Vemos los precios de los alimentos subir. Y esto afecta especialmente a los más necesitados en nuestro país, que destinan más de la mitad de su gasto solo a alimentos y que hoy deben o bien consumir menos o sustituir por alimentos de menor calidad. Esto además se da en un contexto en el cual nuestro mercado laboral se ha precarizado, ¿no? Las personas en nuestro país hoy en promedio ganan menos y deben pagar más para alimentarse. Y es precisamente por eso importante que hoy hablemos sobre los choques internacionales, que entendamos bien qué ha pasado, qué podemos hacer frente a ellos. ¿Estamos en una buena o en una mala posición para hacerle frente? Y saben, muchas veces se dice que la macroeconomía es algo fría y más distante de las personas, pero es hoy especialmente que vemos su importancia para influir sobre la calidad de vida de las personas, ¿no? No quiero decir mucho más, creo que la presencia tanto de Liliana como de Waldo hoy es muy valiosa para tener una discusión que nos permita entender nuestra posición frente a estos choques, qué hemos hecho, si esto es bueno o malo, y pues qué viene ahora hacia adelante, cómo nos impacta a nosotros como peruanos toda esta crisis y si hay pues o no todavía un margen de acción. Al público que nos acompaña nuevamente quiero recordarle que pueden participar de esta discusión enviando sus preguntas a través del icono Q&A en la parte inferior de la pantalla, si están en Zoom, y pues sin mucho más que decir, y para ir directamente a las presentaciones, comenzaremos con Liliana Rojas Suárez, quien nos permitirá entender mejor estos choques internacionales actuales, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades frente a ellos, junto con algunas recomendaciones para nuestro país. Adelante, Liliana, tienes 15 minutos. Mi video no está prendido. Ya, ahora sí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por tu introducción. Déjenme compartir pantalla por un segundo. Gracias. Bueno, la verdad es que Paola ha dicho exactamente lo correcto. Estamos en una época de unos shocks internacionales tremendamente fuertes y quizás lo primero que hay que hacer es tratar de entender a quiénes afecta. Vamos a mirarlo primero desde un punto de vista global para luego ir centrándonos y enfocándonos un poquito más en Perú específicamente. Déjenme decirles... a ver, esto por alguna razón no está moviéndose. Un segundo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí, gracias. Déjenme decirles que cuando vemos a los países emergentes, la diversidad del comportamiento de los tipos de bienes que producen es tremendamente alta. Y los shocks que estamos estudiando, en realidad, que estamos analizando, básicamente son, aparte de la pandemia, por supuesto, los shocks de Ucrania y la fuerte subida en la tasa de interés de Estados Unidos. Porque quizás, interesantemente, para Perú, este último es el que más importa, pero voy a entrar a eso con un poquito más de detalle. Entonces, miren, los altos precios de los commodities, de los bienes de exportación de materias primas, a las personas, a los países que más afectado son aquellos países que son importadores netos de estos commodities, de estos bienes de exportación, y que además tienen altas necesidades de financiamiento externo. ¿Por qué? Porque imagínense que tienen una balanza de pagos, que financiar gastos, que financiar inversiones de capital, y de repente tienen que además tener mucho dinero para comprar bienes de importación.
Si además de eso tienen grandes necesidades de financiamiento por cualquier otra razón, entonces obviamente van a estar mucho más afectados que aquellos que efectivamente exportan esos bienes cuyos precios han subido. Cuando uno divide el mundo entre países emergentes, importadores netos y exportadores netos, estos son países, una larga lista de países que no voy a entrar en detalle, por supuesto, pero si vemos cuáles son sus necesidades de financiamiento, una forma de medirlo es cuál es el déficit en la cuenta corriente, o sea, cuánto necesita el país de recursos en moneda extranjera para financiar las necesidades de la cuenta corriente, de exportaciones menos importaciones. Y a eso, ¿qué tal si le agregamos la deuda externa de corto plazo? De corto plazo porque obviamente necesitan los recursos ahora para hacer los pagos ahora de esa deuda. Cuando hacemos el ordenamiento de países netos, importadores netos de estos bienes de importación, perdón, vemos que antes que nada Perú no aparece en la lista. Perú no es un país importador neto, es un país exportador neto de los precios de los bienes que han subido más de precio en el mundo en este momento. Entonces, Perú se encuentra aquí, aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se ha beneficiado por los términos de intercambio, sino que además tiene dentro de los países emergentes muy pocas necesidades de financiamiento externo. Entonces, desde ese punto de vista, está muy fuerte. Además, si combinamos no solamente la necesidad de financiamiento externo, que es un flujo, sino el stock de deuda internacional que tiene un país, porque cuanto más endeudado está, obviamente está más frágil a los vaivenes de la economía internacional, lo que vamos a ver es que acá hay una línea que genera una relación entre esas necesidades de financiamiento externo que les mencioné hace un momento con los ratios de deuda externa total. Y la relación es positiva. Cuanto más a la derecha estén los países, en peor situación están, porque quiere decir que no solamente tienen necesidad de financiamiento, un flujo de necesidades de moneda dura en el corto plazo, sino que además tienen unos ratios de deuda muy altos que pueden ser cuestionados por los mercados internacionales. Pero ¿dónde está Perú? Aquí, muy pegado al eje, muy pegado hacia la parte inferior. Por lo tanto, desde el punto de vista de sostenibilidad financiera frente a estos shocks internacionales, Perú en relación a los países emergentes está muy fuerte con relación a América Latina y al resto de países emergentes. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que estos shocks no estén afectando a Perú. Lo están afectando y muy fuertemente, básicamente vía dos canales. El primero es la inflación y el segundo son las expectativas de crecimiento global que están generando una tremenda volatilidad en los mercados de capitales y en las bolsas de valores del mundo. Entonces, bueno, mire, la inflación es definitivamente un fenómeno global, ¿no? Entonces, la línea roja muestra a Perú, la línea negra muestra a Estados Unidos, estas son tasas de inflación, y el resto son otros países de América Latina. Como ven, la tendencia es muy similar en todos los países, destacando por su alto nivel de inflación que ya venía bastante tiempo atrás, Brasil. Pero Perú está allí, es un fenómeno mundial, básicamente afectado por las tremendas interrupciones en las cadenas de valor y la subida de precios de combustibles y alimentos. En algunos países, incluyendo Estados Unidos, también hay factores de demanda, pero el gran motivador en este momento son factores de oferta, que aunque son transitorios, son persistentes y por eso están afectando las expectativas de inflación. Y la caída en los mercados de valores, bueno, igual, se ve fuertemente tanto en Estados Unidos como en Europa y en Perú sigue la misma tendencia, ¿ok? Entonces, estos dos factores están afectando tremendamente las perspectivas de crecimiento y de estabilidad de la economía peruana. Entonces, uno diría, bueno, tienes estos shocks y estos shocks son mundiales, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay una respuesta adecuada? ¿Hay algún consenso sobre qué hay que hacer? Bueno, sí, sí lo hay. A nivel mundial, hay acuerdo en que la respuesta monetaria, antes que nada, la de los bancos centrales, debe ser fuerte y muy temprana. Porque lo que no se quiere es que las expectativas de inflación se salgan de las manos, que se pierdan, que comienza a generar, ya saben, uno espera que haya más inflación, consume más esperando que los precios van a ser más altos en el futuro, y eso genera más inflación y se genera un círculo vicioso de inflación y expectativas. Sobre la política fiscal,
también hay bastantes acuerdos. El primero es que, bueno, se entiende, y todos los países lo hicieron, que hubo una expansión fiscal muy grande durante la época de COVID. Pero ahora lo que toca hacer es recomponer el espacio fiscal. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de shocks que están poniendo en tela de juicio la sostenibilidad de los mercados de capitales, en tela de juicio si las economías globales van a crecer o no, entonces hay como que un movimiento hacia aversión al riesgo. Eso quiere decir que hay más empuje a tratar de salir de los países y de los activos más riesgosos. Y claro, países que se ven más riesgosos van a sufrir más por estos shocks. Como Perú ni otros países quieren perder el acceso a los mercados internacionales de capitales, recomponer el espacio fiscal es sumamente importante. Lo segundo es que, bueno, con todo se necesita apoyar a quienes están más afectados justamente por estos choques tan importantes. Entonces, aunque por un lado hay que recomponer el gasto fiscal, por otro lado hay que también redirigir estos gastos fiscales hacia mayor inversión y gastos focalizados. Es decir, focalizados a quienes lo necesiten. Si eso es así, entonces las medidas de preferencia son aquellas que involucran transferencias focalizadas, más allá que distorsiones en los precios relativos y mediante control de precios o subsidios. Porque eso realmente genera distorsiones que más bien afectan la inversión y el crecimiento a largo plazo. Porque lo que se quiere es ayudar al que lo necesita. Entonces, la focalización es lo más importante. Y por último, el clima de inversión debe ser favorable, porque en momentos como estos, lo que más se necesita, justamente dado que los mercados de capitales están tan nerviosos, lo que más se necesita es la inversión local. ¿Cómo va Perú entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, que es el acuerdo sobre lo que hay que hacer? Bueno, hay cosas que son muy buenas en Perú. Por ejemplo, tiene una política monetaria muy adecuada. La respuesta en la subida de la tasa de interés ha sido como se debía hacer. Mire, esta fue una respuesta, este es Perú y este es Estados Unidos. Perú reaccionó por mucho antes que lo que reaccionó Estados Unidos. Es más, una gran crítica que tengo yo y tienen muchos otros economistas sobre la Reserva Federal de Estados Unidos es su respuesta tan tardía. Si hubiera subido las tasas de interés mucho antes, quizás hubiera anclado también mucho antes las expectativas de inflación. Entonces, la política monetaria en Perú es correcta. Y también lo es la situación fiscal de Perú, porque aunque no se llega tan rápido a recomponer las cuentas fiscales, nuevamente cuando vemos la situación fiscal, este es el balance en el 2019 en relación al balance esperado del 2022. Y nuevamente, cuando vemos dónde está Perú en relación a la gran mayoría de países emergentes, lo que ven los mercados internacionales es que Perú está relativamente sólido. Yo sé, no está como en el 2019, pero miren cómo está el resto de la mayoría de otros países. Y los inversionistas internacionales lo que hacen es ver la recomposición de su portafolio para ver cuáles son relativamente más fuertes que otros. Y Perú está entre los candidatos fuertes. Sin embargo, hay temas muy problemáticos en Perú, ¿no? Y básicamente que hay muchas políticas y acciones que han generado distorsiones y están generando distorsiones en la economía. Primero, bueno, estos son ejemplos, simplemente ustedes los conocen mejor que yo, pero bueno, la ausencia de resolución de conflictos mineros justamente en el momento en que los minerales los precios de los minerales de exportación están en el alza, ¿no? Entonces es como que el peor momento para no tener un empuje al factor, al bien de producción, que es el que en este momento está siendo más favorecido por los mercados internacionales. Segundo, la aprobación de los continuos retiros de fondos de pensiones, que, bueno, si estamos hablando que tenemos problemas en los mercados de valores internacionales, incluyendo el de Perú, esto pone aún mayor presión sobre los mercados de capitales locales, pues claro, hay que vender si están retirando los fondos de las AFPs, entonces obviamente las AFPs tienen que vender los activos y eso hace que baje el precio y obviamente no favorece para nada, sino que más bien desfavorece a los mercados de capitales locales.
También una serie de proyectos de cambios impositivos en vez de proponer un marco comprensivo de evaluación. La recomendación internacional es que sí, que hay que hacer reformas tributarias importantes, pero no así una por aquí y otra por allá desordenadamente, sino dentro de un marco comprensivo. Muy baja inversión pública. Nuevamente, estoy diciendo que los factores, los motores de crecimiento externos se están secando. Entonces ahora lo que más necesitamos es los factores de crecimiento interno y la inversión pública está muy baja debido a la baja ejecución de proyectos. Y el clima político e institucional que es tan inestable, que ya todos conocen muy bien, que está desalentando la inversión tremendamente, y miren la tremenda caída en las expectativas empresariales en este momento, ¿no? Entonces, esta es la lista, como que la lista negra de lo que no está funcionando en Perú. Por último, ¿cuánto van a durar estos shocks, ¿no? Estos shocks internacionales negativos, esta adversidad en el mundo financiero internacional. Bueno, la verdad es que la mala noticia es que se espera que estos shocks sean persistentes. No para toda la vida, por supuesto, pero persistentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso es lo que los indicadores de mercado están diciendo. Lo primero es que no se ve un final claro a la crisis de Ucrania, para nada, ¿no? O sea, más bien, en algunos casos, según la acentuación de estos problemas, y claro, el conflicto hace, y por eso se ve tanta volatilidad en los mercados de capitales internacionales, ¿no? Porque obviamente no se ve un final, sino más bien pareciera que a veces que está más bien incrementándose el conflicto. Otra cosa es que los mercados a futuros de los precios de los commodities indican, dos ejemplos acá, el trigo y los precios del petróleo, y que los precios van a continuar bastante más altos. La línea punteada eran los precios que se esperaban a futuro, antes del conflicto, y la línea completa es lo que se esperaba al 20 de mayo, o sea, ahorita, a futuro también. Y como ven, los inversionistas siguen esperando la continuación de los precios elevados. La otra cosa es la tasa de interés de la Reserva Federal. Se teme que pueda ser mucho más agresiva porque no se ve aún que la inflación esté siendo controlada. Y si eso pasa, como le estaba mencionando anteriormente, los inversionistas al recomponer su portafolio tratan de moverse hacia activos más seguros fuera de activos riesgosos, y los países emergentes se consideran como países riesgosos. Los mercados de valores en este momento están anticipando una recesión en Estados Unidos. Y esa es la razón por la cual la bolsa de valores está disminuyendo. Se espera, bueno, hay volatilidad, ¿no? Algunos esperan y otros no, pero en general la disminución implica que se espera una recesión o para la segunda mitad de este año o para el comienzo del 2023. No es claro si esa recesión no ocurre, por ejemplo, se va a ver un repunte en la bolsa de valores en Estados Unidos, pero por el momento está cayendo por la expectativa de esta recesión. Imagínense, una recesión en Estados Unidos es un tremendo problema para una demanda global que ya de por sí está castigada. Y finalmente, para agravar todo el problema, es la desaceleración de China. China se está desacelerando, no va a poder cumplir sus metas de crecimiento. Y bueno, en este momento no tiene grandes problemas de inflación y por eso no está subiendo la tasa de interés en China todavía, pero la expectativa es que la desaceleración de China se ocurra. Y eso, por supuesto, no favorece para nada a Perú porque su principal socio comercial para Perú es China. Y claro, como resultado de eso, las proyecciones de crecimiento en este momento, bueno, abril, ahora están cada vez peor, pero son las de abril del Fondo Monetario Internacional, tanto para el mundo como para China han disminuido significativamente. Y entonces, para terminar, solamente un pensamiento, ¿no? Nosotros en Perú no tenemos ningún control sobre los shocks adversos externos, para nada. Somos tomadores de precio, no somos un jugador importante en los mercados de capitales. Sin embargo, los peruanos sí controlan las políticas locales, que son las que afectan las perspectivas de la economía. Y en eso, Perú tiene deficiencias institucionales y políticas muy graves que están limitando el crecimiento y la reducción de la pobreza. El apoyar, el solucionar este tipo de problemas es lo que Perú necesita más urgentemente en este momento. Termino con esto, Paola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. La presentación ha sido súper interesante
Y en particular me parece muy interesante ver lo importante realmente que ha sido contar con las fortalezas macroeconómicas construidas en varios años en nuestro país, ¿no? Y que nos tienen ahora, como tú lo has dicho, en una posición relativamente fuerte o sólida. Eh, pero ante esta posición fuerte o sólida hay mucho que sí está en nuestra cancha para hacer frente a la crisis, ¿no? Como lo dices, los shocks son externos, pero sí hay cosas que nosotros podemos hacer. Y hablando entonces de nuestra cancha, ahora vamos a escuchar a Waldo Mendoza. Él nos va a ayudar a analizar cuáles han sido las respuestas que ha dado nuestro país frente a estos shocks externos que nos ha comentado Liliana y la urgencia de retomar la senda de crecimiento económico. Adelante, Waldo, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias. Luego de la presentación, como siempre, pulcra de Liliana, voy a procurar hacer una presentación complementaria que va a estar separada en tres partes. La primera tiene que ver con los choques externos, cómo nos afectan. La segunda parte tiene que ver con las políticas locales, cómo han sido, cuáles han sido sus consecuencias. Y voy a terminar planteando tres escenarios probables de lo que puede pasar en nuestro país en los siguientes años. Así que empiezo con la situación internacional y allí tenemos luces y sombras. La luz es que la variable más importante que nos conecta con el mundo, los términos de intercambio, la relación de precios entre exportaciones e importaciones, en el 2021 ha alcanzado su nivel más alto desde 1974. Es decir, el presidente Castillo tuvo más suerte que todos los presidentes anteriores desde 1974, porque cuando esta variable está subiendo y al nivel que subió en el 2021, la situación macroeconómica, ceteris paribus, debería estar espectacular en el Perú. Como consecuencia de estos buenos términos de intercambio, de estos altísimos precios internacionales, en enero-abril de este año, con relación a toda la historia peruana, el fisco ha recaudado como nunca antes en la historia. Casi 80.000 millones en 4 meses, recaudación que tiene que ver esencialmente con lo bueno que han estado los precios de las exportaciones, en particular de los minerales. Pero el mundo también nos trae sombras, y esas sombras tienen que ver esencialmente con la evolución de los productos alimenticios que importamos, el trigo, el maíz, la soya, el petróleo. Pueden ver en esta lámina que con referencia a enero de 2021, en algunos casos los precios se han duplicado, lo cual es un choque fortísimo para la inflación y en particular para el consumo de alimentos. Pero quizá más grave que eso, en el caso peruano, es lo que está pasando con el precio de los fertilizantes. La urea, el fosfato diamónico, los abonos fosfagatados. Miren su evolución. Se han duplicado en muy poco tiempo. Este es un insumo fundamental para la agricultura moderna, para la mediana, para la pequeña. Es un choque de oferta negativo tremendo, y justo en ese momento en el que deberíamos haber nombrado al mejor ministro de Agricultura, pareciera que no ha sido ese el caso. Así que estamos en problemas. Respecto a las consecuencias de las políticas públicas y políticas en general, hay una frase que se atribuye a nuestro escritor Alonso Cueto, que dice que en el Perú todo es empeorable. Y da la impresión que algo de eso está pasando en el Perú cuando uno mira distintos indicadores, ¿no?
Uno de los más importantes es lo que presentan las encuestas del Banco Central de Reserva respecto a las expectativas, y claramente todo está hacia abajo, ¿no? Y no podría esperarse otra cosa, dadas las cosas, las políticas y lo que está pasando en nuestro país. Hacia unos años, hacia el 2008, conseguimos con muchísima dificultad, luego de hacer políticas macroeconómicas responsables por muchísimo tiempo, el grado de inversión hacia el año 2008. Y en los siguientes años, con distintos gobiernos, con distintas administraciones, las calificadoras nos han estado poniendo notas cada vez más crecientes. Eso también se ha quebrado. Moody's, Standard & Poor's, Fitch nos han bajado de nota, y al paso que vamos, esa baja de nota puede significar en algún momento, si la situación económica empeora, que podamos perder este grado de inversión que tanto nos costó obtenerlo. Qué duda cabe, la minería es uno de los motores del crecimiento económico en este país, y los indicadores que son medidos anualmente desde hace muchísimo tiempo por esta institución Fraser nos dicen que estamos en uno de los momentos peores para la minería. Hay dos indicadores para la minería. Uno es el índice de atracción de inversiones, que es un promedio de nuestra riqueza geológica y de la percepción de las políticas. Ese indicador, la línea verde en la lámina, está decreciendo. Y más grave es el indicador de percepción de políticas, es decir, la percepción que tienen estos grandes estudiosos de la minería en el mundo sobre el tipo de políticas respecto a la minería que se están haciendo en el Perú. Hemos tenido una caída fortísima, tal como puede verse en la lámina, en la línea azul que tenemos al frente. Nunca antes habíamos tenido una percepción tan mala desde el punto de vista de los inversionistas mineros en el mundo. Es decir, esos señores que no saben dónde invertir sus 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares, nos están viendo cada vez peor, de tal manera que el Perú, país minero, puede dejar de ser un punto atractivo para los inversionistas gracias a las políticas que se han estado llevando a cabo en este gobierno, que no vale la pena comentar porque es para todos conocido. Así que estamos en un contexto internacional favorable en parte, pero preocupante por otro lado, por la inflación y el precio de los fertilizantes, políticas domésticas y la política a secas que han conducido a un empeoramiento de la percepción de los bancos de inversión sobre la calidad de nuestra deuda pública, de la percepción de nuestros empresarios sobre las perspectivas hacia el futuro, de la percepción de los grandes inversionistas en el mundo, grandes inversionistas mineros sobre nuestra minería. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y en ese contexto vale la pena discutir cuáles son los siguientes escenarios probables. Una cosa que se ve a la distancia es que el tema de discusión importantísimo en el Perú en los siguientes meses va a ser el famoso tema de la constituyente, ¿no? Y allí, en realidad, los que impulsan una nueva constitución, en realidad lo que quieren hacer es cambiar el capítulo económico de la Constitución. No les preocupa mucho las otras partes. Y allí tengo la impresión que no se ha discutido lo suficiente lo que significa el capítulo económico de la Constitución, porque si se discutiese, en realidad, desde mi punto de vista, por lo menos, no sabría cuál capítulo eliminar,
todos me parecen buenísimos, en particular para el país, en particular para el impulso a la inversión privada. Yo estaría dispuesto a discutir qué es lo que quieren cambiar de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el artículo 60 nos dice que el Estado tiene que tener un rol subsidiario. Después de haber observado a Petroperú del año pasado, uno dice, sí, pues efectivamente el Estado debe tener un rol subsidiario. Por ejemplo, el artículo 79 dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Claro, ¿imaginan ustedes un Congreso con iniciativa de gasto? O, por ejemplo, el artículo 84 le prohíbe al Banco Central prestarle plata al Ministerio de Economía y Finanzas, que fue una de las razones por que terminamos en una hiperinflación. ¿Cuál de estos artículos les parece mal a los críticos de la actual Constitución? Pero creo que este tema va a seguir discutiéndose y creo que hay que discutir, argumentar y persuadir de que por lo menos el capítulo económico de la Constitución, a mi juicio, está bien hecho. El otro escenario es que el gobierno del presidente Castillo dure los 5 años que le corresponden y que esos 5 años, los 4 años y 2 meses restantes, sean una reproducción de los 10 meses anteriores. En ese caso, duele decirlo, pero creo que el récord que mantenía el primer gobierno de Alan García puede ser superado. Un escenario que no se ha discutido mucho, pero que a mí me parece bien interesante como estudio de caso, es lo que ha pasado con Petroperú. Les detallo el tema de Petroperú porque me parece que es un estudio de caso que nos permite augurar cierta esperanza sobre el futuro. En septiembre del año pasado, entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, conforman el directorio de Petroperú, por personas que, según los rendimientos posteriores, parecían no estar capacitadas para el cargo. Durante este directorio pasaron 3 eventos. Uno, la auditora de hace muchos años, Pricewaterhouse, les dijo que no puedo auditar Petroperú, no hay transparencia, no hay con quién conversar, así que me retiro. Los estados financieros normalmente en Petroperú están auditados antes del 31 de mayo de cada año. Así ha sido hace décadas. Pricewaterhouse se retira, Petroperú se queda sin auditor y por tanto la posibilidad de que los estados financieros estén listos para el 30 de mayo desaparece. Ante ese hecho, las clasificadoras le bajan de categoría a la deuda de Petroperú, que tenía grado de inversión, y lo ponen a grado de especulativo, o lo que se llama en la jerga bono basura, es decir, bonos que nadie quisiera comprarlos. Esa degradación y el hecho de que era casi imposible que Petroperú tenga una auditoría, gatilla la posibilidad de que los acreedores de Petroperú, 3.000 millones de dólares de bonistas y 1.300 millones de crédito sindicado, podían haber exigido el pago inmediato de esa deuda. ¿Se imaginan a Petroperú buscando 4.300 millones de dólares para pagar de inmediato? Evidentemente era un gran problema. Y de paso, claro, se cerraron las líneas de crédito para Petroperú y Petroperú estuvo al borde del abismo, al borde de la quiebra, al borde del default. En abril, en una reacción que me pareció extraordinaria, por instancia del nuevo ministro de Economía, Oscar Graham, se reemplaza todo el directorio. Se sacan a todas estas personas que habían generado en tan poco tiempo tanto daño,
nombran un nuevo directorio con personas entendidas en los temas, y este nuevo directorio en 5 minutos arregla el problema. Uno, restablece las conexiones con la auditora, y esta va a ser la auditora que va a auditar Petroperú, posiblemente entregue la auditoría con un poco de retraso. Dos, dado que tenían un problema gravísimo de liquidez, gestionan un crédito del Ministerio de Economía y Finanzas por 750 millones para obligaciones de corto plazo y 500 millones de soles para pagar aranceles e impuestos. Se restablecen, dado estos actos, gradualmente las líneas de crédito. La empresa se pone a dialogar con los acreedores para buscar la prórroga de la presentación de los estados financieros. Entiendo que eso va bien encaminado. Entonces, cambiando a un grupo del directorio de personas que no tenían idea de cómo manejar la empresa estatal más grande del Perú, por personas conocedoras del tema, solo ese hecho impidió una quiebra de la mayor empresa estatal del Perú. Y la pregunta es, ¿y no se podrá hacer esto en todo el Estado peruano? Entonces, el ejemplo Petroperú a mí me da cierto entusiasmo de que si eso se pudo hacer en una empresa, la más grande empresa estatal peruana, ¿no podría el presidente Castillo ampliar ese estudio de caso al Ejecutivo y poner en el Ejecutivo, en particular en un ministerio que debe ser de los más importantes actualmente de Agricultura, a gente conocedora y experta? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Waldo, por tu exposición. Definitivamente creo que hay que tomarnos en serio estos posibles escenarios. Si bien tenemos muchas fortalezas macroeconómicas, son varias las cosas que todavía nos quedan por hacer, por hacer mejor, y mucho tiene que ver con nuestra capacidad de gestión, ¿no? Con la calidad de nuestra gestión pública al final del día, cómo hacemos frente y cómo aprendemos del pasado, ¿no? Hay muchas cosas que hemos hecho bien y esas son aparentemente las cosas que queremos cambiar. Vamos a pasar ahora a un breve espacio de diálogo, donde, bueno, yo voy a plantear algunas inquietudes y preguntas, pero también voy a compartir con ustedes algunas preguntas que nos han ido llegando del público. Les recuerdo al público que aún están a tiempo para hacernos llegar algunas preguntas más mientras estamos en esta discusión. Entonces, Liliana, tú habías mencionado en tu presentación que el Perú está en una posición macroeconómica relativamente sólida, ¿no? Ante choques externos. Pero, ¿y si este es el caso? ¿Es real este riesgo de que perdamos el grado de inversión que nos mencionaba Waldo y que pues es algo que nos preocupa mucho? Y si esto fuera así, ¿qué implica eso para nosotros como país? Gracias, Paola. Sí, mira, en este momento no creo que el grado de inversión en este momento corra peligro. Pero lo que tenemos que ver es que están mirando las calificadoras de riesgo, ¿no? Y lo más importante que están viendo es el continuo deterioro de la estabilidad política o de los indicadores de gobernabilidad. Entonces, ¿en qué condiciones yo pensaría que hay definitivamente una disminución en la calificación de riesgo y por lo tanto una pérdida del grado de inversión? Es que ocurrieran dos cosas. El precio del cobre baja fuertemente, porque ahorita mucho de lo que está sosteniendo al Perú es el precio del cobre. ¿Ok? Esa falta de gobernabilidad está siendo como que compensada por el hecho de que las cuentas fiscales mejoran porque los precios de los productos de exportación están bien. Pero que bajara el precio del cobre y continuara la estabilidad política en forma sostenida, eso implicaría definitivamente, en mi opinión, que las calificadoras de riesgo tendrían muchísimo que decir y una posibilidad de pérdida de grado de inversión, lo cual implicaría mucho para Perú, porque Perú está accediendo a los mercados internacionales a tasas muy baratas desde hace muchos años.
mucho más baratas que la gran mayoría de países emergentes. Si pierde el grado de inversión, habría una recomposición nuevamente más fuerte de activos. Muchísimos fondos de pensiones internacionales, por ejemplo, solamente pueden invertir por ley, sus propias leyes internas, no leyes del gobierno, sus propias leyes internas, solamente pueden invertir en activos que sean calificados como de grado de inversión. Si se pierde eso, Perú pierde un montón de acceso a muchísimos potenciales compradores internacionales de su deuda. ¿Estás mute? Muchísimas gracias, sí, qué interesante y pues a tomarnos en serio esto. Nuevamente creo que mucho tiene que ver con nuestras capacidades de gestión y hablando de esto, Waldo, quizás podríamos ahondar un poquito más en cuáles han sido, ¿no?, las medidas efectivamente que el gobierno ha planteado para hacer frente a esta inflación alimentaria que afecta al final del día a las personas más necesitadas, ¿no? Por ejemplo, recientemente se ha hablado de destinar presupuesto para comprar fertilizantes. ¿Esto es una buena medida? ¿No lo es? ¿Qué otras cosas concretas? Y sobre todo yo creo de corto, mediano plazo, porque la crisis es inmediata, ¿no? Pueden hacerse desde el MEF para hacer frente a este tipo de crisis de seguridad alimentaria. Creo que el problema más importante que tiene, el problema económico más importante que tiene actualmente el Perú es el tema de la inflación, y en particular el tema de la inflación de alimentos y de fertilizantes, ¿no? El BCR ha estado impecable, ha hecho lo que tenía que hacer con la anticipación suficiente. Pero como se sabe, la política monetaria tiene rezagos. Subes hoy la tasa de interés y eso tiene efectos en la inflación en 3 o 4 trimestres hacia adelante. Y hemos estado reaccionando, me parece, de una manera no apropiada. Nuestro país ya es un país que ha pasado por la pandemia, ya es un país que ha logrado ubicar a los hogares más vulnerables. Hemos tenido repartición de bonos durante la pandemia. Entonces me parece a mí que la respuesta de política más coherente, más focalizada y más dirigida a los vulnerables hubiera sido a través de bonos dirigidos a hogares vulnerables para que resistan esta inflación. Las medidas que se han dado, el selectivo al consumo, por ejemplo, nos benefician a ti, a mí y a todos, y por lo tanto no están focalizados. La medida del IGB tiene el gran problema, porque en un momento tiene que volverse a elevar el IGB. ¿Cuál será ese momento? ¿El Congreso hará efectivamente esa elevación del IGB? Entonces tiene problemas. Y con el caso de los fertilizantes, allí me parece que es un problema nuevísimo en el Perú. Por lo tanto, se ameritan políticas no convencionales. Lo que va a pasar es que la agricultura moderna, la mediana, la tradicional, está observando que el precio de un factor fundamental como son los fertilizantes se ha duplicado, triplicado. Por lo tanto, algunos simplemente no van a poder pagar esos precios y por lo tanto no van a poder sembrar. De tal manera que esta inflación alimenticia podría prolongarse. Por eso decía en mi exposición, aquí se necesita un tipo en el Ministerio de Agricultura muy inteligente, muy conocedor. Creo que la solución pasa por comprar masivamente fertilizantes porque fiscalmente el Perú es completamente sólido, pero allí falta la gestión pública. Pero me parece que el tema de los fertilizantes es en este momento el gran tema de corto plazo y de mediano plazo. Y allí yo no soy un experto. Yo creo que el ministro de Agricultura debe rodearse inmediatamente de gente que sabe de este negocio y resolver esencialmente ese problema. Un factor productivo que en algunos casos es el 20 o 30% de los costos totales de los agricultores, se ha encarecido y va a seguir encareciéndose.
eso va a provocar un choque negativo en la producción agrícola en general, tanto en la exportación como para el mercado interno. Así que ahí tenemos un gran problema y tenemos las municiones para solucionarlo, querida Paola. Muchísimas gracias, Waldo. Liliana, me hace una pregunta el público que me parece interesante, y es, ¿cuáles son los lineamientos de un marco comprensivo para una reforma fiscal en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son estos lineamientos? Y yo añadiría, ¿qué no debemos hacer, ¿no? ¿Por dónde no hay que ir? Sí, Paola, mira, hay total acuerdo de que se necesita una reforma tributaria en el país, ¿ya? Pero las grandes discusiones se han centrado en las tasas, ¿no? O sea, dónde subo qué tasa, dónde bajo el impuesto a la minería, el impuesto a la riqueza, el impuestos, ¿no? En Perú, el principal problema es la base impositiva. Tiene una base impositiva tan pequeña que nunca vas a poder solucionar el problema de recaudación fiscal y tener una buena solución al problema impositivo si no al mismo tiempo lideras con el problema de la informalidad. O sea, no se pueden separar, es imposible separarlos. Perú no es el único país en el mundo que tiene este problema, hay bastantes, y en América Latina tenemos el caso de México también, que se le asemeja bastante, aunque tiene otras diferencias, pero el problema de la informalidad y la tan baja base impositiva hace que cualquier combinación de impuestos, lo único que hace es generar mayores distorsiones. Mira, hubo un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional que vio las propuestas de Perú sobre cómo modificar los tipos de impuestos y sí sugirió algunos cambios, pero en general no muchos, muy pocos sobre los diferentes lineamientos de los impuestos, y las propuestas que estaban haciendo el gobierno, inclusive las propuestas a la minería, no se consideraban como, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, como las mejores, ¿ok? Entonces, otra vez, una reforma comprensiva implica ver no solamente las tasas, sino la base, la informalidad. Son como que los lineamientos, las pautas para ese marco. Sin ellos no se avanza a ningún lado. Muchísimas gracias, Liliana. Y creo que esta respuesta me da un poco para otra pregunta que he recibido bastante interesante. Para Waldo, quizás, ¿cómo explicamos todo el éxito macroeconómico que hemos tenido en los últimos años, pero nuestro fracaso en otros sectores, más quizás en la micro, ¿no? Y por ejemplo, esto que acaba de mencionar Liliana, con tanto crecimiento en muchos años, no hemos logrado vencer este tema de la informalidad. ¿Qué nos está faltando? Bueno, en primer lugar, a los jóvenes en particular, hay que decirles, recordarles que no imaginan cómo era el Perú en 1990. No tienen idea. Era un país con 30-35% de inflación mensual. Era un país donde un jubilado iba a cobrar su pequeño cheque al Banco de la Nación y le decían que el cheque no tenía fondos. Era un país así. Así que yo creo que no hay que subestimar, lo que pasa es que los jóvenes no han vivido esa época, no hay que subestimar el enorme avance que ha tenido el país en las últimas 3 décadas. No hay que subestimar. También se subestima, sí, la economía crece, pero ¿eso qué tiene que ver? No hay que subestimar, porque la definición del Producto Bruto Interno, una de las definiciones es que el Producto Bruto Interno se reparte entre trabajadores, entre empresarios, entre trabajadores asalariados e independientes y entre el Estado. O sea, cuando la economía crece, algo te cae, a no ser que del fruto del crecimiento económico todos se apropien los capitalistas, lo cual es matemáticamente imposible. Dicho esto, creo que los problemas peruanos no han sido problemas de recursos. Si uno ve la evolución del presupuesto público, del gasto público en las últimas 3 décadas,
se ha cuadruplicado o quintuplicado en términos reales. Entonces, creo que la torta ha crecido y hemos descuidado algunos sectores como el sector de educación y salud. Hay una idea que tiene que ver con el índice de oportunidades, que significa que la distribución del ingreso puede mejorarse de varias maneras. Una, intentar modificar la distribución del ingreso actual. Eso es un poco complicado. La otra es ir donde los muchachitos, donde los chibolos, aplanar las oportunidades para los muchachitos. Educación, salud, infraestructura. Cuando uno hace eso, cuando le da unas oportunidades a esos jovencitos a través de gasto público, evidentemente, la vida puede ser mejor en el futuro. Creo que en esa vía hay que avanzar en políticas universales destinadas a aplanar la cancha para que el chibolito que estudia en una escuela rural esté tan capacitado como el muchachito que estudia en un colegio privado. Gracias, Paola. Muchísimas gracias, Waldo. Liliana, creo que algo interesante a saber quizás es entender qué están haciendo otros países emergentes ante estos choques que nos has explicado, ¿no? El Perú, me queda claro por lo que mencionaste, que por lo menos en términos de lo que es política monetaria va bastante bien, ¿no? O sea, se ha movido muy bien, pero y en términos fiscales, ¿cómo crees que estamos en comparación al resto de países emergentes? En la respuesta mezclada, ¿ya? Porque tienes en el total de las cuentas fiscales, Perú está bastante bien, ¿ok? Dentro del marco fiscal que tiene en este momento, no está llegando todavía a los niveles prepandemia, pero definitivamente está avanzando hacia ellos y creo que desde ese punto de vista está bastante bien. Y entonces, relativo al resto de emergentes. Pero cuando vamos ya a las propuestas específicas, tienes que hay un grupo de países emergentes que están haciéndolo muchísimo mejor en el sentido que están dirigiendo los gastos teniendo muy poco espacio fiscal, porque el espacio fiscal se ha reducido tremendamente por los gastos de la pandemia, que están redirigiendo el poco espacio fiscal que tienen hacia transferencias muy específicas a sectores que realmente lo necesitan. Los países que más se han beneficiado son aquellos que tienen sistemas de distribución de transferencias, sobre todo a través de sistemas digitales, que pueden rápidamente hacer llegar a la población objetivo, a la población que realmente quiere rápidas transferencias, que van específicamente a quien quieres que lleguen, ¿no? Entonces, esa es la política de mayor éxito en este momento. Déjame decirte que, por ejemplo, programas como subsidios, sí se está dando, a pesar de que no son recomendables, sí se están dando en casi todos los países emergentes, ¿eh? O sea, la gran mayoría de países sí está poniendo alguna forma, el gobierno está tratando de controlar la subida de precio de alimentos y de precio de la gasolina. Pero los más exitosos en estos momentos, como te digo, son aquellos que están haciendo transferencias focalizadas. Muchas gracias. Algo interesante, Waldo, también es justo esto que se está mencionando de las transferencias focalizadas. Creo que es muy importante en nuestro país. Pero dado que vemos que todos estos choques probablemente no sean de corta duración, ¿cuánto espacio consideras que hay, ¿no? para dar subsidios continuamente desde el MEF? Yo creo que en términos macroeconómicos, cuando uno mira las grandes cifras monetarias y fiscales, la cantidad de reservas que tenemos, la deuda pública que sigue siendo baja, espacio hay. Sin embargo, alguna parte de esos resultados tiene que ver con las condiciones internacionales. En la presentación que hice, mostré que la recaudación que el gobierno tuvo en enero-abril es la más alta de la historia peruana y la más alta con bastante diferencia respecto a los años anteriores. Entonces, la macro te dice que si la recaudación crece, el déficit fiscal baja, ¿no? Entonces,
Espacio para gastar bien tenemos. Y en esta coyuntura, donde el precio de los alimentos sube tan rápido, donde la pobreza está todavía alta y hay una buena parte de la población que está cerca de la línea de pobreza, espacio para gastar casi repartiendo, digamos, perfectamente con una buena focalización, espacio fiscal hay. Pero para eso, Paola, necesitas un aparato estatal relativamente sofisticado. O sea, espacio fiscal hay. O sea, no hay motivo en este momento para que la población peruana deba sufrir todas las consecuencias de esta inflación mundial. No hay motivo. Y no es dinero lo que falta. Es un aparato público sofisticado, calificado, que reparta apropiadamente estos recursos. Pasa lo mismo con los fertilizantes. Es un tema que tiene solución. No es por falta de plata que no tiene solución. Es por falta de una gestión pública calificada. Esperemos que esto se corrija. Perú debe ser uno de los pocos países donde el problema no es el dinero. O sea, no, la situación fiscal está bien y cuando gastas bien no hay un problema que el déficit fiscal pueda subir medio puntito o un puntito. No hay motivo para que estemos así. De acuerdo, y venimos muchísimo tiempo diciendo esto, ¿no? Más allá de gastar más, es cuestión de gastar bien, y podemos gastar más, pero no si lo hacemos como lo estamos haciendo. Y bueno, ya el tiempo se nos está acabando, entonces voy a cerrar esta discusión con una última pregunta para Liliana. Y es que tú nos has mencionado al final de tu presentación varios riesgos que pueden afectar a nuestro país. A tu juicio, de estos, ¿cuál es el más importante y qué crees que podemos hacer para mitigarlos mejor? Mira, el riesgo más importante en estos momentos son los anuncios de política económica que generan incertidumbre. Déjame, o sea, la falta de reglas claras. Déjame contarte una anécdota de mi propia experiencia. Cuando yo era economista jefe en Deutsche Bank para América Latina, tenía muchas reuniones con inversionistas que querían ver en dónde invertir. Y cuando yo les hablaba del panorama macroeconómico de los diferentes países de la región, mencionaba cuestiones como las que estamos conversando hoy día, ¿no? El rol del Banco Central, la inflación, el déficit fiscal y todas esas cosas. Y los inversionistas normalmente me decían, ok, eso lo entendemos, pero lo que quiero saber específicamente es, ¿me van a cambiar las reglas de operación? ¿Va a haber un cambio en los tipos de impuestos que me cobran? ¿Hay alguna posibilidad de expropiación de lo que estoy haciendo? ¿Hay alguna posibilidad de inestabilidad política tan grande que de repente los contratos que he hecho se rompan? Eso es lo que más les interesa a los inversionistas internacionales. Entonces, la macro, como también lo ha dicho Waldo, está muy bien, pero de lejos no es suficiente. El riesgo más importante, como te digo, es que en estos momentos en que los mercados están tan movidos, tan temores de tomar riesgos, encuentren que en el país simplemente las reglas de juego no están claras y entonces prefieran más bien ir hacia otros lugares de inversión o simplemente, y aún peor, disminuir el flujo de inversiones hacia nuestro país. Muchísimas gracias a ambos. Yo ya tengo que ir cerrando con algunas ideas que me llevo fantásticas que ustedes nos han dado. Entonces, tanto a nivel monetario como fiscal, el Perú está relativamente sólido si lo vemos frente a otros países, pero eso no quiere decir, por supuesto, que todos estos choques externos que están viniendo no nos afecten. Los principales problemas están viniendo por acciones propias, que son bastante distorsionantes. No estamos atendiendo bien nuestros conflictos, como sabemos. Estamos promoviendo medidas que afectan el mercado de capitales, como es el caso, por ejemplo, del retiro de los fondos de las AFPs, y hemos tomado medidas, por ejemplo, tributarias que son bastante caras para el país y no tienen pues un efecto concreto, ¿no? La importancia del clima de inversión es muy alta en un contexto de mercados de capitales, de la inversión en general, nervioso, ¿no? Los choques que vemos, además,
no son de corto plazo, probablemente demoren un tiempo en ceder. Entonces, necesariamente hay que tomar medidas, no nos podemos quedar sentados ante esta situación porque tienen efectos reales sobre la vida de las personas. Entonces, hay que gastar, sí, pero hay que hacerlo de manera focalizada y mirando todo el panorama. Pero lamentablemente no es lo que estamos viendo. Igualdo nos ha presentado escenarios posibles para lo que estamos viviendo desde el gobierno. Lamentablemente estamos viendo una serie de medidas que por lo menos no parecen ver todo el panorama, como Liliana nos decía, ¿no? O sea, son un poco efectistas y en fin. Creo que algo importante es saber aprender de lo que hemos hecho bien en el pasado, ¿no? Algo que hicimos bien fue construir esta fortaleza macroeconómica y generar este crecimiento económico sostenido en los últimos años, que además tuvo una reducción importante en la pobreza. El crecimiento es sin duda indispensable para poder avanzar, para pagar las cuentas de todo el gasto que hay que hacer, pero no es suficiente. Entonces necesitamos gastar mejor, necesitamos reglas claras, porque además sin inversión no va a haber empleo de calidad y como dije yo al inicio, lamentablemente el empleo se ha venido precarizando y hoy las personas tienen menos ingresos frente a mayores precios. Entonces la crisis política, la mala gestión y la incapacidad nos resulta muy cara. Creo que dentro de todo esto yo me llevo un mensaje esperanzador que nos dio Liliana, y es que en verdad, relativamente sólidos frente a otros países, hay mucho en nuestra cancha, ¿no? Entonces todavía tenemos opción de reaccionar y como sociedad civil de exigir esta reacción, ¿no? Y yo creo que me quedo con ese mensaje para llevarnos algo de esperanza hacia lo que viene luego. Y con esto hemos llegado ya al final de este CAEX. Muchísimas gracias Liliana y Waldo por estar con nosotros, por sus grandes aportes, y a todo el público por acompañarnos hoy. Los invito a completar una breve encuesta que aparecerá en pantalla, y además quisiera agradecer a nuestros medios aliados, la revista Caretas, el diario La República, los portales Sucesos Perú y En Agenda, a las cámaras de comercio e industria de Cusco y a los medios regionales de La Libertad, Cajamarca y Cusco, que han sido aliados estratégicos en la transmisión de este evento. Próximamente les haremos llegar invitaciones para los próximos CADEX. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Un placer haber compartido la mesa con Liliana. Chao. De igual forma, Waldo. Adiós. Chao, Paola. Listo.